A ver, retomar algunas cosas de tu editorial respecto de Venezuela, sin lugar a dudas. No es lo mismo ser un comentarista de la realidad, en mi caso, un analista, alguien que trata de entender los diferentes elementos, que tener una responsabilidad y tomar decisiones. Eso desde ya, donde hay múltiples elementos que una persona que analiza no sabe, desde presiones, debates internos, cosas que evaluás al momento de votar. Esto lo digo en líneas generales porque esto siempre es así. En segundo lugar, a mí me queda claro, lo dije, lo escribí en una columna de Nodal que publiqué ayer, que la pueden ver porque está en Nodal, que esta votación no es sobre derechos humanos. Que esta votación, perdóname, no se te escuchó bien, que no es sobre derechos humanos. No es sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Esta votación no tiene nada que ver con los derechos humanos en Venezuela, por quién la presenta, que es el Grupo de Lima, por cómo está presionando Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere derrocar a Maduro, porque lo dice abiertamente, y por todo el bloqueo que hay en contra de Venezuela desde hace bastante tiempo. De la misma manera, y esto lo escribí también, y lo hemos hablado y lo recuerdo, Eduardo, cuando fue la invasión a Irak en el año 2003, que la invasión a Irak en el año 2003 no era porque Saddam Hussein era un dictador, ni representaba una amenaza para la humanidad, ni por las violaciones a los derechos humanos en Irak, de la misma manera que el bloqueo a Cuba no es por la violación a los derechos humanos en Cuba. Ahora, esto yo lo puedo hacer y entender y explicar desde un análisis general, sin meterme con la votación concreta del gobierno argentino, porque esto es algo general, como conceptual, como marco. Hice una pausa, por eso puse un punto. Te estoy escuchando atentamente. Si querés, sigo. Nos metemos en la decisión de este gobierno o de tantos otros gobiernos. Yo no creo que se trata de sapos, creo que se trata de decisiones políticas en un momento determinado, y podemos tomar muchísimos ejemplos de la historia donde al momento de tomar decisiones, tomás decisiones que no te gustan. Una, Rafael Correa hizo campaña la primera vez antes de acceder a la presidencia en contra de la dolarización en Ecuador. Llegó al poder y no la pudo modificar. No pudo salir de la dolarización. Por más que él estaba en contra, e hizo campaña en contra de la dolarización. No pudo, por un contexto general, por lo que implicaba para la economía, por lo que implicaba para la sociedad. ¿Y por qué lo citás como ejemplo o analogía del voto argentino en la ONU? Porque muchas veces un voto, cuando tomás la decisión de votar de una determinada manera, tomás muchísimos elementos en juego al momento de votar. Ahora, hay otra cosa que vos planteabas respecto de las críticas al voto. Y podemos recordar que Cuba, en su momento, impidió muchas veces en foros internacionales condenar la dictadura argentina. Durante la dictadura, en el movimiento no alineado o en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque estaba alineado con la Unión Soviética. Exacto. ¿Cuba dejó de ser Cuba por eso? No. Ahí retomo un poco lo que vos decías en tu editorial respecto del gobierno, de mucha gente que le exige algo al gobierno, y que, como bien decías, está bien exigir, de tu postura está muy bien exigir. ¿Se podía haber votado de otra manera? Seguramente se podía haber votado con México absteniéndose. Esa es una pregunta que en general o totalizadoramente no ha sido respondida, ¿no? ¿Por qué no te abstuviste? Pero también es cierto que desde la técnica diplomática, está bien, vos me dirás, eso queda muy atrás del raciocinio político. Desde el momento en que Argentina, con España, con otros países europeos, forma parte del llamado grupo de contacto, ¿sí? Técnicamente no podía votar otra cosa. No es que me interese, mira cuánto el tema, simplemente incorporo un elemento informativo. Es que por eso digo que hay muchos elementos, es largo de explicar, por eso digo, hay muchos elementos que tomás al momento de votar. Por eso menciono lo de México. ¿O acaso México no sufre presiones de Estados Unidos? Sí, pero México también cede en otras cosas. México cede con Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno de López Obrador, con el tema de los migrantes, que mucha gente en México, por izquierda, para usar terminologías que sabemos de lo que estamos hablando y la gente que nos escucha también, que por izquierda se lo critica al gobierno de López Obrador por las posturas que toma
respecto de la migración o la gente que viene de Centroamérica y quiere llegar a Estados Unidos. Y también hay permanentemente un tire y afloje en el vínculo de López Obrador con Estados Unidos. Y bien señalaste lo de Ecuador y Bolivia. A ver, el gobierno de Alberto Fernández le salvó la vida a Evo Morales. No nos olvidemos de eso. Más allá de lo que vos dijiste respecto del gobierno de facto de Áñez. Entonces creo que hay muchos elementos para tomar en cuenta. Te reitero, no se trata de, en mi caso, no se trata de justificar o condenar, porque creo que no es donde yo me paro. Yo me paro para tratar de comprender y darle la posibilidad a la gente que entienda. Por eso lo primero que dije es, este voto no es un voto por los derechos humanos. Porque dijiste algo correcto respecto de Colombia. Porque, a ver, no nos engañemos, Eduardo. ¿Por qué se habla mucho menos de Chile o de Colombia que de Venezuela? ¿Por qué en tantos programas de radio en la Argentina se habla de Venezuela y Maduro y permanentemente se hacen chistes burlándose de Maduro y no de Iván Duque o de Sebastián Piñera? Bueno, sabemos que esto no es casual. Sabemos que hay todo un proceso de demonización de años, de la misma manera que lo hubo y lo hay en contra de Cuba, o el caso extremo que yo mencionaba de Saddam Hussein para invadir Irak. Mira, yo mencionaba en la nota que escribí, esto lo hemos hablado en su momento, Eduardo, un congresista de los Estados Unidos, Henry Backman, analizó todas las declaraciones de un periodo bastante largo de Bush y los funcionarios que lo rodeaban sobre Irak antes de la invasión y encontró 237 mentiras. ¿De Bush padre? ¿Perdón? ¿Bush padre o no, Bush hijo? Bush hijo. Claro. Antes de la invasión a El Irak, padre tuvo que ver con lo de Kuwait. ¿Y entonces? Claro. 237 mentiras. Lo presentó ante el Congreso de los Estados Unidos en documentos públicos. 237 mentiras para justificar la invasión a Irak. ¿Y qué? ¿Esto no pasa también con Venezuela? ¿No pasa con Cuba de manera permanente? Por supuesto. Por eso digo que hay que ver el contexto y que digo, esto no es una votación sobre los derechos humanos en Venezuela. Alguien me preguntará, que no estará escuchando, bueno, a ver, ¿cómo se resuelve el tema de la violación a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, yo no lo sé, que se puede formar una comisión independiente con gente que venga, no sé, de Finlandia, o vaya a saber de qué país que realmente le interese lo que pasa con violaciones a derechos humanos en Venezuela o en Chile, en Colombia. Eso es utópico. Ahí lo que hay y las comisiones que hay, vos podés maniobrar desde el punto de vista diplomático para saber dónde te vas ubicando. Y es una difícil tarea. Por eso digo que quienes toman las decisiones en un momento determinado tienen, mucha responsabilidad y muchos elementos para tomar en cuenta. Se equivocan a veces los gobiernos. Nos ubicamos en un lugar que a veces esperamos otra cosa a los gobiernos. Por supuesto que sí, recién lo hablaba con Ricardo Aronskin también. Cuando te dice así, se pueden hacer cosas. Bueno, pero no parte un tire y afloje. En el caso de Venezuela, también. Por eso podría dar innumerables ejemplos para explicar las contradicciones a las que se enfrenta alguien al momento de gobernar, o lo que le pasó, por ejemplo, a México con la pelea que dio junto a la Argentina para tratar de... Ajá. No, antes en la OEA. Recordá que Argentina y México batallaron para tener una candidatura alternativa a Almagro, que era María Fernanda Espinosa, la ex canciller ecuatoriana, en contra de quien salió Rafael Correa, porque la consideraba una traidora porque se había quedado con Lenín Moreno. Públicamente Correa salió en contra de María Fernanda Espinosa. Mirá las contradicciones que había. Interesante para analizar lo que pasó. Interesante, Pedro, recordar que no se puede gobernar sin contradicciones en estos marcos. Obvio, nunca, Eduardo. Pero bueno, las lógicas binarias de algunos, o algunas, son a veces difíciles de sobrellevar. Se me fue el tiempo y convoco a seguir por Nodal. No nos va a dar el tiempo ahora para el tema de Armenia. El tema de Armenia y Azerbaiyán. Está bien, pero una última que hay un cese del fuego. Se me fue el tiempo, Pedro. ¿Qué tenés? Un título, dale. Sí, que México y la Argentina acaban de firmar un proyecto para la creación de un área latinoamericana y caribeña espacial, que es importantísimo. Y es una noticia positiva. Chao, viejo. Un abrazo.